Muy bien, pues vamos a comenzar esta última clase en la que, como les comentaba, la idea va a ser primero tener la lectura de este último capítulo de esta clase, aunque no es el último capítulo del libro, ya lo continuaremos en clases presenciales. Y luego, lo que me parece más importante, el poder compartir a grandes rasgos pues, los aprendizajes, crecimientos de este curso. Entonces vamos directamente con la lectura del capítulo número 11 en la página 87 del libro digital. ¿Sí? Ahorita vemos, Vicky, lo de su micrófono, si quiere, ya cuando empecemos a compartir. Entonces, el capítulo 11 se llama Perder el miedo a la soledad. Y como en otras ocasiones, nos cuenta una historia, esta vez de una anécdota, experiencia en la India, en la provincia de Bihar. Ahí nos cuenta que vivía un viudo llamado Kumar con su amado hijo Samu. Cuando la hermana de Kumar contrajo una rara enfermedad infecciosa, este decidió ir a visitarla. Había cierto peligro de contagio, así que Kumar dejó solo a Samu, que ya tenía 11 años, y sabía hacerlo todo en casa. Pero en ausencia de Kumar, unos bandoleros entraron en la vivienda y robaron todo lo que había de valor. Y no solo eso, para no dejar testigos, decidieron raptar a Samu e incendiar la casa. El regreso de Kumar no pudo ser más doloroso. En cuanto llegó y vio la casa calcinada, el terror se apoderó de su mente y corrió a buscar el rastro de su hijo. En un rincón encontró unos huesos quemados y dedujo que debían de ser los restos del pequeño Samu. Con el corazón roto, tomó delicadamente los huesos y cenizas que había debajo y los metió en una bolsa de terciopelo. Pero al cabo de unos meses, el pequeño Samu consiguió escapar de los bandidos y viajó de vuelta a su pueblo. Una vez ahí, buscó la nueva casa de su padre y llamó insistentemente a la puerta. ¿Quién llama?, preguntó el padre sin ganas de ver a nadie. Soy Samu, ábreme, contestó el niño. Kumar estaba muy deprimido y solo le alcanzaron las fuerzas para coger su saco con los restos de su hijo y decir: tú no eres mi hijo, a él lo tengo yo en mis brazos ahora mismo. ¿Qué dices, padre? ¿Te has vuelto loco? Soy Samu, tu hijo, dijo el chico, empezando a pensar que quizás se trataba de otro hombre y no de Kumar. Vete, bandido. Si abro la puerta será para quitarte la vida. No nos molestes más a mí y a mi pobre hijo, gritó el padre. Finalmente, Samu se dio por vencido y salió del pueblo convencido de que allí no sería nunca más bien recibido. Kumar, por su parte, siguió abrazando su saco de huesos hasta el día de su muerte. Esta es como una historia oriental que probablemente algunos ya habíamos escuchado en algún otro contexto. Entonces está como muy evidente, o a lo mejor no tanto el mensaje. Vamos a profundizar qué es lo que nos quiere decir. Pues esta historia pretende ilustrar cómo a veces nos aferramos a ideas falsas que nos traen invariablemente la desdicha. Si nos atreviéramos a explorar otras propuestas, cambiaría por completo nuestra percepción de muchos de nuestros miedos o amenazas que nos inventamos. El temor a la soledad o al aburrimiento son dos ejemplos de ello. Si cambiamos nuestra forma de entender estas dos emociones, es decir, el temor a la soledad o el aburrimiento, que nos pasa mucho, sobre todo últimamente en la educación con los niños, por el miedo a que el niño o la niña se aburra o delata o lo que sea, le soltamos el teléfono o el iPad y lo que hacemos es precisamente opacar esta parte química también del cerebro que es necesaria para desarrollar ciertas habilidades, entre las cuales está la creatividad.
y para la cual es necesario cierta dosis de aburrimiento y de soledad. Entonces, si nosotros fomentamos este temor a estas dos emociones, pues lo que hacemos es frustrarlas, ¿no? Entonces, por eso es primero cambiar nuestra forma de entenderlas. Si cambiamos nuestra forma de entenderlas, poco a poco nuestro miedo a la soledad o al aburrimiento se desvanece. En una ocasión, otra historia, estaba dando una conferencia sobre psicología cognitiva y en el turno de preguntas, un hombre que debía de tener más de 70 años me dijo: está muy bien todo lo que dice usted, me gusta, pero yo estoy muy triste por culpa de algo que no tiene solución. Mi esposa murió hace 2 años y me siento muy solo. Y es que la soledad es muy mala. Y en ese mismo momento iniciamos un debate sobre un tema clave, la soledad que he mantenido muchas veces. Le pregunté con cierta socarronería. Ah, entiendo. Así que está usted viviendo en una isla desierta, ¿verdad? No, vivo en Barcelona. De hecho, muy cerca de aquí, respondió riendo, porque aunque profundamente infeliz, aún mantenía su sentido del humor. Entonces, enérgicamente le dije: pues no entiendo eso que me cuenta. Si miro ahora mismo por la ventana de esta sala, veo pasar a mucha gente por la calle. Esa soledad de la que me habla está solo en su mente, amigo. En parte, esta idea es real, pero en parte no. Es decir, ¿qué pasa? Y probablemente lo hemos experimentado todos, que podemos estar rodeados de mucha gente o en una fiesta, en una reunión, en nuestra casa, con nuestra familia, en el salón de clases, en el trabajo, rodeados de gente, pero internamente nos sentimos solos. Entonces, esta experiencia es común también. La soledad no se tapa o cubre solamente por la presencia física de otras personas, sino tiene que ver más con un proceso interno, no solo intelectual, sino espiritual también. Entonces, esta perspectiva ayuda o aporta un poco en esa línea. Y es que el temor a la soledad es una idea absurda que abunda en nuestros días y que no tiene ni pies ni cabeza. Nadie está solo en nuestras ciudades, pueblos o incluso aldeas. Siempre hay gente a nuestro alrededor. Y sin duda alguna, muchas personas desearían tener una maravillosa relación con nosotros. Esa soledad de la que hablan muchos es una quimera. Basta ya de creer en ese fantasma inexistente. Entonces vuelvo a puntualizar que esta es una perspectiva, porque otra es preguntarnos, por ejemplo, los que se van a vivir a la soledad física real, a una ermita y que deciden, los monjes, por ejemplo, que viven solos, absolutamente solos. La presencia que ellos pueden encontrar habitada en el encuentro con Dios, que ellos deciden elegir, es otro tipo de presencia y obviamente ellos no se sienten solos. Entonces, por eso tiene mucho que ver con la interpretación y la forma en la que experimentamos la soledad. Mi interlocutor me explicó un poco más acerca de sus sensaciones. Pero es que cuando me levanto de la cama, veo que ella no está y que tengo todo el día por delante y se me hace un mundo. Ella refiriéndose a su esposa. Como hemos visto en los capítulos anteriores de este libro, las emociones son producto de unos pensamientos determinados. La falta de un ser querido produce malestar, pero después de un tiempo, y fíjense, está comprobado que el duelo de un ser querido a veces lo queremos forzar o hasta usamos a Dios para decir, está en manos de Dios, fue voluntad de Dios y reprimimos las etapas del duelo pensando que en unas semanas o en un mes y medio ya vamos a superarlo. Y un duelo bien vivido puede durar hasta 6 meses o un año. Claro, ya más de eso habrá que ver si más que vivirlo sanamente está el otro extremo, ¿no? Más que la represión está la exageración. Entonces, otro tipo de actitudes. Somos nosotros los que mantenemos la
tristeza, porque esta ya debería haber dejado paso a las ganas de vivir, a experimentar vivencias hermosas. Ya lo creo que sí, y depende de cada quien, claro, y de cada situación. Eso sí, si no te dices lo contrario. Sin darse cuenta, nuestro anciano amigo defendía su propia tristeza, argumentaba a favor de ella. Se decía a sí mismo frases del estilo: es horrible no tener mi esposa conmigo. No puedo hacer nada valioso por mí y por los demás. Entonces, ahí es cuando viene el problema. Las ideas con las que alimentamos las emociones. Más adelante tuve la oportunidad de tratarla en mi consulta y con un poco de apertura mental empezó a vislumbrar que tenía muchas opciones de disfrutar de sus últimos años de vida. Muy pronto, sus emociones cambiaron. Empezó a frecuentar clubes de jubilados y a planear actividades con ellos. Al poco tiempo me confesó: siempre echaré de menos a mi mujer, y esto es importante también, porque una cosa es asumir el duelo de una pérdida y otra es decir, ya no me importa o ya no la quiero. No, o sea, uno va a seguir siempre extrañando a una persona ausente, queriéndola. El aproximamiento que hacemos a esa experiencia de pérdida es lo que cuenta, pero no se trata de darle vuelta a la página y echar al olvido a una persona, a una experiencia. Pero no depresivamente como antes, ahí está la clave. Simplemente no quiero desaprovechar el tiempo que me queda. En una ocasión vi un documental filmado por el cineasta francés Christophe Farnanier sobre los quehaceres de Joan Pipa, un encantador de pastor de ovejas catalán que ilustra el estilo de vida de la montaña pirineica en vías de extinción. Joan pastorea ovejas desde los 8 años y continúa haciéndolo a los 73. Cada día de su vida sale a la montaña con sus casi 1000 cabezas de ganado y afirma que para él cada día es una fiesta. Ama las montañas, los prados, sus animales, la naturaleza en su conjunto. Joan vive con su mujer y su hija, pero pasa largas temporadas viajando con sus animales en transhumancia. Joan Pipa es un tipo fuerte y feliz que rebosa amor por la vida. Y además de vivir en un lugar ya de por sí bastante aislado, pasa mucho tiempo solo, en compañía de sus ovejas. Él es un ejemplo, entre cientos de miles, como yo lo decía hace rato, de que se puede ser muy feliz en soledad. Eso sí, si dejamos de lamentarnos o de quejarnos. Entonces, viene este subtítulo que es una oportunidad para organizarse mejor. Luego viene el diván de Rafael, otra experiencia personal. Aburrirse para crear, esto se lo recomiendo que lo lean. Aquí pone algunos ejemplos también de lo necesario, no solo para los niños, sino para cada uno de nosotros, de utilizar el aburrimiento a favor. Y bueno, socorro, no me puedo decidir, qué es lo que pasa cuando somos indecisos. Una espada de Damocles mental, ahí bien explicado esto, que lo podamos terminar de leer en otro momento, este capítulo. Entonces nos resume aquí con 3 ideas acerca de la soledad y el aburrimiento, que nunca pueden ser sensaciones muy desagradables, a no ser que te convenzas a ti mismo o misma de ello. La segunda, la dificultad neurótica a la hora de tomar decisiones es fruto de terribilizar sobre las consecuencias negativas de los errores. Y esos errores y sus consecuencias no son horrorosos, así que relájate. Verás que ahora sí es fácil decidir, es decir, ver los errores y aún nosotros como católicos, los pecados, por ejemplo, como eso, como errores y más que errores, como ensayos, como caídas, como parte de nuestra vida humana, así como a veces logramos éxitos, pues también a veces nos equivocamos. Me equivoqué, no lamentarme, levantarme y volverlo a intentar, y si me vuelvo a caer, lo vuelvo a intentar. Esto claro que es mucho más fácil y alentador pues con esta parte espiritual que nos anima a los creyentes. Entonces, del libro
este capítulo que se llama Piérdele el miedo a la soledad. Lo que quedó pendiente, pues cada uno que pueda buscar un momento para leerlo. Y ahorita me gustaría que usáramos unos minutos, unos 5 minutos mínimo, para que cada quien escriba ahí en su cuaderno o donde quiera, a nivel general, el cierre de este curso. ¿Cuál sería lo que ustedes concluirían a nivel personal de aprendizajes? Puede ser alguna idea, pero sobre todo, más que nada, una experiencia, un cambio que ustedes hayan detectado en su manera de vivir, de relacionarse, de manejar las emociones, de pensar. Voy a poner aquí unas ideas. Si quieren también, recuerdan que les encargué terminar de ver el video del cual resume este libro, si alguien lo pudo ver y quiere comentar algo de ahí, o si no, las 4 técnicas que usamos las 2 clases pasadas, que no compartimos. La Matea, las respuestas activas constructivas, cómo les fue con esto, la escala de satisfacción y la rueda de la vida, solo por mencionar. Es decir, les doy como muchas opciones por si de ahí quieren rescatar, pero a grandes rasgos es estas preguntas, es decir, ¿qué aprendí? ¿En qué crecí? ¿O en qué me ayudó este curso? Y también por ahí que anoten alguna sugerencia para la clase, si ustedes consideran a nivel de contenido o de metodología algo que hubiera sido mejor hacer o incluir, pues lo escriben ahí. En otro momento, si gustan, eso me lo envían o me lo comentan. Entonces, unos minutos para que anoten ahí unas 3, 5 ideas claves o experiencias o aprendizajes que les sirvieron de este curso. Dejamos este tiempo para eso. ¿Cuál fue la última, hermano? Es en qué aprendí, en qué crecí y la última, ¿cuál es? ¿En qué me ayudó este curso? Ok, gracias. De nada.
Muy bien, entonces, mientras siguen escribiendo o terminando de escribir, alguna que quiera empezar a compartir a grandes rasgos lo que guste, de lo que escribió, alguna idea o así de viva voz, de su experiencia, algo que les haya servido. Este momento me parece muy importante porque, bueno, después de 3 meses es el cierre y si bien sí estuvimos la mayoría de las clases compartiendo por equipos pequeños, pues en el grupo grande no es solo lo que dice el libro o las dinámicas que hemos hecho o lo que yo he dicho, sino sobre todo el crecimiento de los demás también nos enriquece, incluyéndome a mí, nos ayuda a descubrirnos que no vamos solos en nuestras dificultades o en los procesos que llevamos. Entonces, si quieren, para llevar un cierto orden, quien guste compartir, levante su mano para que aquí me aparezca el orden, y poderlo hacer más ordenadamente. Entonces, quien gusta compartir, adelante. Marta. Siempre le atino a ser la primera, ¿verdad? Muy bien. Ok. Pues a mí me ayudó mucho esta clase, me gustó mucho el libro, ya llevo bastante avanzado y creo que me permitió controlar mis emociones, a enfrentar mis defectos y sobre todo a darles una solución, a no dejarme llevar por caprichos, a valorar lo que tengo, a luchar por mis metas, pero sin frustrarme si no lo consigo. Las dinámicas excelentes, porque fueron el enfoque para conocerme mejor y al compartirlas con mis compañeros, descubrí que somos afines en muchas cosas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, hermano, por su tiempo, por su dedicación, por darnos ese tiempo para enfrentarnos. Y este libro me gustó muchísimo para conocerme a mí y para saber cómo controlarme. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Marta, por compartir y gracias también por todo lo aportado durante el curso y la asistencia. Gracias. ¿Quién más? Tenemos 20 minutos, así es que no se escondan. Por eso dejé tiempo para que alcancemos lo más que se pueda. Bueno, a mí me gustaría compartir. Adelante, Eugenia. Sí, como dice la compañera, yo pues no tengo el libro físico, ¿verdad? Yo de lo que ustedes fue leyendo y todo, y de lo que fui captando, es cierto, muchas veces a mí, yo como persona, el egoísmo nos ciega a veces de no ver más allá, o sea, del aprender a ver que otros tienen más problemas que uno. Porque uno muchas veces dice ay, mi problema es gigante. Pero si realmente te pones a ver, a leer, yo me sorprendí mucho. Yo la verdad que sí, estoy muy contenta con este curso. Yo le doy gracias, profe. Porque a mí, en lo personal, me hace reflexionar. Me hace reflexionar y como dice la compañera, es conocerte más a uno mismo. La tolerancia, la paciencia, la empatía con la otra persona, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo vivo con mi esposo nada más. Mi esposo es una persona de 67 años. Entonces, a veces digo, yo me voy al lado de la pareja. Digo yo, ay, me enojo por miniedades. Y digo yo, ¿por qué lo hago? O sea, sí, me enojo hasta porque parte un limón y deja ahí son cosas bien simples. Pero digo, ¿por qué me enoja? No, yo estoy mal. No me debe de enojar. Y ahora lo que yo le digo, ok, si nada más ponlo en el zinc. Ya no lo dejes en la tabla. Entonces, es aprender a comunicarme con mi esposo. Porque digo, son tonteras, si me pongo a analizar, digo, Dios mío, pues gracias a Dios lo tengo. Hace 2 años, sí, 2 años, va para 3, a él le dieron 3 derrames cerebrales. Entonces digo yo, si no estuviera conmigo, ¿con quién me iría yo a pelear, verdad? Entonces digo,
Digo 16 años, voy para 17 años con él. Entonces digo yo, pues estás mal, o sea, controla tu carácter, si él, a veces hasta me enojo porque no me ayuda a recoger la basura, pero podríamos decir que volvemos a lo mismo, son cosas mínimas. Ahora, él, gracias a Dios, no quedó mal, físicamente no quedó mal. Muchas personas dicen, oye, a tu esposo le dio 3 derrames cerebrales, era para que hubiera quedado paralizado. No, no quedó paralizado, quedó completamente bien físicamente, pero mentalmente no. Entonces, para mí, realmente es algo que yo tengo que esforzarme más, hacerlo entender que es mejor opción. O sea, haga de cuenta que digo, no, ok, no me pongas eso así, mira, ¿qué te parece si hacemos esto y esto? A veces digo yo, híjole, yo me siento como si estuviera con un niño, pero ni modo, o sea, tengo que aprender a vivir con lo que tengo, y gracias a Dios lo tengo, ¿verdad? Eso es lo que a mí, es una gran, gran lección para mí, porque a veces dice uno, ay, no, ay, ay, hombre, tenías que hacerlo, ¿verdad? Pero si no estuviera si no estuviera conmigo, esa es como una reflexión también para mí, porque el valorarlo, pues. Claro, sí, exactamente. Y ahí, pues me da gusto que este curso le haya aportado algunas herramientas para Sí. afrontar y llevar en el día a día la situación que usted vive, que me imagino que no es sencilla. Es decir, yo sé que las relaciones, pues cualquier relación, hasta las de amistad, hasta con nuestros mejores amigos podemos tener discusión, pero con las personas que vivimos, incluida la pareja, los hijos, la comunidad religiosa, por ejemplo, pues claro que hay fricciones y muchas de esas se crean por cuestiones que a lo mejor podríamos interpretar primero mentalmente de otra manera, llevar las emociones de otra manera y el actuar sería diferente, ¿verdad? Gracias por compartir. Tiene la mano levantada, dice aquí usuario de Zoom, pero no recuerdo quién es. Si puede abrir su micrófono para compartir, adelante. No sé si me puso asistencia a la clase pasada. Soy Rosa Irene Jauregui Hernández. Ah, ok, Porque la gracias, vez Rosa. pasada también dijo usuario de Zoom, pero pues yo le puse a la entrada Rosa Irene Jauregui Hernández. Ok, maestro, es la primera vez que tomo clase con usted. Hoy, ¿qué me aportó de herramientas? Hoy, ¿qué aprendí? Pues sanar un poco más a nivel emocional. Los cambios son posibles si hago y pienso cosas positivas, disfrutar de la vida a cada momento. Importantísimo, ¿ok? Y no estimular pensamientos negativos para no entrar en depresión y ansiedad, que es lo que uno está pensando, piensa y piensa y piensa y a la mera hora no sale de ese hoyo y se mete más en el hoyo. Saber que las creencias irracionales no están en que están en nuestra mente son falsas, o sea, uno debe de pensar más en forma positiva y no estar pensando que son creencias irracionales, o sea, está mal, exagera uno las cosas, se ahoga en un vaso de agua, como dice el dicho, ¿verdad? Entonces vamos a evaluar el crecimiento, ser más objetivos y para que seamos más fuertes, porque cuando a veces piensa uno que está uno mal y hace uno las cosas mal, está pues pensando uno pues negativo. Debe de pensar pues en lo que uno ve tan mal, debe de ver lo bueno, lo poco bueno que puede encontrar y seguir trabajando para proyectos en adelante. Y la palabra terribilitis, que siempre piensa uno que está terrible lo que pasa, pero no se les debe de buscar el objetivo a cada paso. Muy bien, muchas gracias, Rosirene, por compartir. Gracias. Jacqueline, luego Claudia y luego Ana Laura. Adelante. Bueno, pues yo quiero compartir que mi experiencia aquí pues ha sido bastante buena, de hecho, porque como yo tampoco no soy de aquí de Tijuana, yo tuve que venir para acá por cuestiones personales, por unos problemas, el cual me hizo perder mi casa, mis amigos, mi pareja y mi escuela.
lo cual fue un golpe bastante fuerte. Y pues sí estuve por un tiempo, entré en depresión y bastantes cosas sucedieron. Y pues bueno, de hecho mucha gente me estuvo a mí diciendo que no debería de tener depresión, que debería estar feliz, que olvidar esos problemas, que estoy demasiado pequeña para tener, para que ¿cómo decirlo? Que me diera pues tanta presión así nomás por ese tipo de cosas. Pero yo pues pienso que en sí la edad no tiene nada que ver con lo que uno siente, porque pues para mí en lo personal eso sí fue un golpe bastante fuerte. Y la gente, en vez de darme ánimos, era todo lo contrario, me quitaba todos los ánimos, pero al momento de unirme aquí con ustedes, me di cuenta de muchas cosas, me regresaron bastante, sentí que el tiempo, aunque fue muy corto, de hecho, eh, me ayudó a superar ese pequeño trauma que pasé no hace mucho tiempo. Muchas gracias Jacqueline por compartir y efectivamente como dices, y lo hemos visto en este libro, no hay emociones que uno deba de reprimir, ¿no? A una persona triste, lo peor y lo más incorrecto que uno le puede decir que es, no estés triste. Alguien que está deprimido, ándale, mucho ánimo. Y sobre todo ya si es depresión clínica, que eso no es nomás una emoción, sino ya es una cuestión que se tiene que atender médica. Lo peor que uno le puede decir a una persona deprimida de la que no puede salir por su propia voluntad es ánimo, tú puedes, échale ganas. Ese tipo de comentarios, como tú dices, en vez de ayudar, perjudican. ¿Por qué? Porque reprimen una emoción que en vez de afrontarla, se vuelve mucho más grande, se vuelve un monstruo y que a final de cuentas, emociones como la tristeza y la soledad, todas estas emociones que son desagradables, se convierten en nuestros aliados cuando las abrazamos, no cuando las reprimimos, ¿verdad? Muy bien, gracias Jacqueline por compartir. Adelante, Claudia. Hola, buenas noches. Antes que todo, que aprendí que una pantallita es bien útil. O sea, pudimos estar juntos desde Monterrey hasta allá, hasta Tijuana, y eso lo agradezco mucho. Que se puede volver a tener contacto con gente querida en una pantalla. Eso lo agradezco de una manera muy grande a Dios. Aprendí a darle el justo valor a las cosas, a las situaciones y a las personas. Que no te puedes estar ganchando, como dijo ahorita una de mis compañeras, de cualquier chorro de agua, ¿verdad? O sea, no puedes. Y aprendí a que la gente que quiera estar contigo va a estar, pero tú también tienes que poner de tu parte, porque si tú no pones de tu parte, pues no vamos a ir a ningún lado, ¿verdad? O sea, la demás gente no es responsable ni de tu felicidad, ni de tus tristezas, ni de tus problemas. O sea, que yo soy la responsable de todo eso. O sea, tengo que aprender a quererme más a mí misma. Después de Dios, aprender a quererme más a mí misma. Y que a veces es necesario, ¿sabes qué? Decir, me quiero mucho, pero hasta aquí. Saber poner también límites a las personas, porque repito, pues ellas no te dañan, te dañas tú mismo porque permites que te lo hagan. Entonces, eso lo aprendí y lo agradezco mucho, la verdad. Muchas gracias.
Gracias, Claudia. Esta frase que decimos muy normalmente, ¿no? Es que me hiciste enojar cuando hiciste esto. Eso al lado como desagradable, pero también el otro lado pues es igual de incorrecto. O sea, tú me haces feliz, o si tú estás bien, yo estoy bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Depositar nuestra felicidad y darle la responsabilidad de lo que sentimos a la otra persona. Entonces, un trabajo personal, cultural que tenemos que hacer como sociedad y como personas individualmente es eso, asumir y responsabilizarme que lo que yo siento es porque yo lo estoy así de cierta manera decidiendo, permitiendo, experimentando, pero los factores externos, incluyendo lo que hacen los otros, no debería influir de manera automática. No quiero decir que no influya, claro que influyen, pero que los demás tengan las riendas de nuestras emociones, pues es terrible, ¿no? Entonces es un trabajo de toda la vida. Gracias, Claudia. Adelante, Ana Laura. Buenas tardes. Pues yo en lo personal lo que aprendí fue que generalmente yo me gusta que las cosas se hagan a mi manera, ¿no? O sea, que es, por ejemplo, con mis hijos, el que estamos haciendo la tarea y de una forma, a como yo quiero, y me dice mi esposo, no es tu tarea, es la de ellos. Y no sé, eso es lo que yo aprendí en vez de crecer. Yo le doy gracias porque pues he estado como reflexionando todo ese tipo de cosas y a mí me ayuda con mis hijos. Y pues nada, Muchas gracias. Gracias, Ana Laura. Muy valioso lo que comparte. En la experiencia de una madre, pues claro que hay muchas emociones siempre en la experiencia de educar a los hijos, entonces es importante que nosotros primero tengamos el conocimiento, el control, el dominio de las emociones, si no, pues imagínense cómo salen con las situaciones, sobre todo complicadas, ¿no? En casa. ¿Alguien más que quiera compartir alguna de las ideas finales con las que concluye aprendizajes de este curso? ¿Cómo se van? ¿Cómo se sienten? Adelante, Axel. Pues yo lo que aprendí durante este curso es que no hay que cerrarnos solamente en una sola idea. Si nos quieren dar ideas o compartir, es bueno aceptarlas, que no solamente hay que decir, no, solamente es esto y es esto. No, también hay que aceptar sobre críticas, que no solo hay que cerrarnos en nuestro mundo, no hay que enojarnos. Y también aprendí a conocerme más. Es lo que más me gustó, que aprendí a conocerme. Muy bien, es muy valioso, Axel. Gracias por compartir. Y ahí, más que no enojarnos, es no que el enojo o la ira o la tristeza no nos domine, porque enojarnos, nos vamos a enojar toda la vida. En algún momento, en alguna situación va a venir el enojo. Entonces, el enojo tenemos que abrazarlo y decir, estoy enojado, aceptarlo, no reprimirlo, decir, ¿qué quiero hacer con este enojo? Cuando seamos capaces de hacer este procedimiento, pues el enojo no nos va a dominar. Nosotros lo vamos a dominar. Entonces, sí enojarnos, porque igual si decimos no hay que tener miedo, o sea, reprimir el miedo, no hay que, todas las emociones negativas, pues el miedo, como ya vimos, nos ayuda a protegernos, ¿no? También. Entonces, gracias, Axel. Adelante, Maribella. Buenas tardes. Pues primero que nada agradecer la oportunidad que nos dieron de llevar el curso así en línea. De verdad, mil gracias por hacernos parte de este proyecto tan maravilloso. Y vamos a estar en espera las foráneas de que se nos vuelva a incluir. Muy bien. Y sabes que específicamente este curso en mi persona me pegó mucho la cuestión de los pensamientos irracionales, de cómo uno de repente como mamá en tu casa puede ser súper fatalista. Simplemente el solo hecho de subirte al carro y decir, es que el tráfico aquí va a estar bien congestionado y no voy a poder y entonces no voy a salir, no me... O sea, entonces ahora ya cada vez dije, a ver, tengo que dejar un poquito a un lado los pensamientos irracionales, no dejar que me dominen tanto y al final del día no puedo hacer nada por el tráfico porque pues yo no voy a poner un segundo piso, no voy a abrir otra carretera. Entonces, sí, es por poner un ejemplo. Igual pasa aquí en casa, ¿no? O sea, con diferentes vivencias. Me llevo el hecho de poder darme cuenta que, como dices ahorita, claro que hay que enojarnos,
pero hay que saber controlarnos también, pero no contener el enojo, porque luego de repente ese enojo se convierte en ira. Y ya cuando llega a ser ira, pues uno explota y a veces dice cosas que no quiere. Nos atacan los pensamientos irracionales y hacemos cosas que no queremos. Y así me llevo muchas cosas, te agradezco mucho toda la enseñanza, como el arte de no amargarnos la vida puede ser tan sencillo y depende mucho de nosotros, de no dejar que los demás dominen nuestra felicidad o decidan el sentimiento o cómo nos vamos a comportar. Así es, muchas gracias, Maribella, gracias por compartir. Pues si no hay nadie más, ¿les parece si con todo esto que dijimos y lo que Julia, no sé si quiera hablar? Sí, sí quiero, ajá. Adelante. Quiero dar las gracias, me encantó este curso y estoy muy feliz porque tenía algunas cosas que como que las exageraba o algo así, entonces aprendí a cambiar, a ver las cosas desde otra perspectiva y me gustaría volver a tomar un curso así y seguir cambiando cosas, seguirme conociendo, porque pensé que me conocía mucho, pero creo que todavía me falta mucho por conocerme. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Y como usted comenta y decía ahorita Maribella, pues hay cosas que salen de nuestro dominio, ¿verdad? Que no podemos controlar. Hay cosas que sí, pero muchas de las situaciones externas que suceden hasta en nuestra casa, pero en las ciudades, en el mundo, no las podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es cómo nos enfrentamos o nos acercamos a esas experiencias. Entonces, si gustan, el día de hoy, para los que no saben, es la fiesta de San Juan Bautista de la Salle. ¿Eso qué quiere decir? Que hace 303 años San Juan Bautista de la Salle muere, aunque para los católicos, los creyentes, creemos que no es realmente una muerte, sino la plenitud de la vida, llegar a la plenitud a la cual todos vamos a llegar y estamos llamados. Entonces, la Salle, como los miles de santos que ha habido y seguirá habiendo en el mundo, canonizados si no, pues nos está esperando allá y nos mostró una forma de llegar a la santidad, un camino que nos puede servir, algunas de sus cosas, algunas de sus experiencias, de su espiritualidad. Entonces, que el día de hoy, pues sobre todo Él nos acompañe en este cierre de curso, en este día y en nuestras vidas, para que lo que tengamos ahí personalmente, a nivel de emociones, a nivel de traumas, de heridas no sanadas, heridas abiertas que siguen por ahí a veces desde la infancia, que las pongamos en manos de Jesús, de María, y Él pues será el mejor psicólogo, el mejor doctor. No hay herida que Jesús no pueda sanar, ¿no? Entonces poner en manos de Dios nuestras vidas, pidiendo por intercesión de San Juan Bautista de la Salle que sepamos cumplir su voluntad. Vamos a terminar invocando esta intercesión diciendo: San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Estrella, Reina y Madre de las Escuelas Cristianas, ruega por nosotros. Y a la siguiente frase, la sabemos, pero ahora sí, si quieren abrir sus micrófonos, contestamos: por siempre. Viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre. Por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todas. Muchas gracias. Que pasen buen día. Y estamos en contacto. Gracias por todo. Gracias, hermano. Bendiciones a todos. Gracias. Igualmente, gracias. Bye.